Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido. En más de una ocasión les he comentado acerca de David Becerra Mayor. El doctor David Becerra Mayor es un destacado intelectual, brillante, conocedor de tantos y tantos temas históricos, culturales, literarios, y encontramos, entre los estudios del doctor David Becerra Mayor en España, hemos encontrado una serie de ensayos, una serie de estudios acerca de la literatura ecuatoriana, con una visión verdaderamente extraordinaria, con un conocimiento, con una erudición que no deja de asombrarnos y de gratificarnos. Hemos pasado de él algunas cápsulas ya en el programa y hoy vamos a compartir más adelante. Esto sería importantísimo, importantísimo para los estudiantes de bachillerato, que seguro que tendrán este libro como material de obligada lectura en algún momento. Me refiero a Huasipungo, de Jorge Icaza. Sería importante para los estudiantes de bachillerato escuchar esto y compartirlo en algún momento en clase de literatura. La literatura es uno de los fuertes del doctor David Becerra Mayor. Y es importante también esto no solamente para los estudiantes de bachillerato, sino para todos los demás ecuatorianos que en algún momento nos hemos acercado conmovidos. Yo todavía me conmuevo a las páginas de Huasipungo. Recuerden aquella página del soliloquio, del monólogo del indígena ante su compañera muerta. Es una de las páginas más estremecedoras que se hayan escrito en la literatura ecuatoriana. Queremos darle salida a esta estupenda cápsula relacionada con Huasipungo. Un análisis que desde Madrid, de España, nos envía este destacado intelectual, el doctor David Becerra Mayor. Disfruten este análisis de Huasipungo. Hola Ramiro y saludos a todos los oyentes de Con Cierto Sentido. Hoy voy a hablar, y ya tocaba, de la que posiblemente sea la obra más leída, estudiada y celebrada de la literatura ecuatoriana. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Huasipungo de Jorge Icaza, una novela realista, de corte social, con un alto componente de denuncia, publicada en 1934, que muy pronto se convirtió en un clásico de la literatura indigenista. Huasipungo está protagonizada por Alfonso Pereira, el propietario de una hacienda en decadencia que, para salvar su posición y obedeciendo la orden de su acomodado tío Julio, se asocia con los gringos para construir un carretero que les facilitará la labor de explotación de la madera y del subsuelo, donde esperan encontrar petróleo. La tarea parece sencilla, pues Mr. Chapi, el gringo capitalista que quiere invertir sus dólares en la zona, posee la maquinaria necesaria para realizar tal empresa, pero para llevarla a cabo tendrán que batallar con los inconvenientes, los obstáculos de siempre, que dice el tío Julio, refiriéndose a los indios que viven en los bosques que los gringos pretenden explotar, porque los indígenas sienten como propia la tierra en la que han nacido, pero eso no parece importarle a los capitalistas, que, como insiste tío Julio, resulta imprescindible limpiar de huasipungos las orillas del río. Pero más allá de destacar como tema central de la novela la arrogancia de los capitalistas que creen que pueden desplazar a su antojo a los indígenas de sus tierras, lo que me interesa subrayar de Huasipungo es el modo en que pone de relieve la situación de dependencia económica que mantiene el Ecuador de la época con el vecino imperialista. Porque la oligarquía ecuatoriana no solo carece del capital que requiere una inversión de esta envergadura, del dinero suficiente para emprender una obra de infraestructura como la que exigen los socios capitalistas, sino que además carecen de las máquinas y del conocimiento técnico adecuado para llevarla a la práctica. Como le dice tío Julio a Alfonso Pereira, Mr. Chapi ofrece traer máquinas que ni tú ni yo podríamos adquirir. Y además, ellos tienen práctica, experiencia. Ecuador carece, en la década de los años 20, tiempo en que transcurre la acción de la novela de Jorge Icaza, de capital, de infraestructura
infraestructura, de maquinaria y de talento humano, y estas carencias le obligan a mantener una inevitable relación de dependencia con el socio imperialista. Pero es asimismo interesante observar las estrategias ideológicas de las que se sirve la clase dominante para emprender su proyecto, cómo la oligarquía ecuatoriana y los capitalistas norteamericanos se presentan como los abanderados de la civilización para acometer la barbarie, cómo detrás de palabras como civilización, patria o progreso se esconde el verdadero móvil capitalista, la obtención de beneficio por parte del hacendado Alfonso Pereira. El asunto, dice Pereira, es comenzar cuanto antes esta obra titánica. La patria la reclama, la pide, la necesita. Solo así este pueblo dará un paso definitivo hacia la civilización y el progreso, dice Pereira. En vez de reconocer que su objetivo es la ganancia económica, describe la empresa como una guerra contra el retraso, izando la bandera del progreso y la civilización. Y así como en todas las guerras se sacrifican valientes soldados en beneficio de la patria, es natural que en esta cruzada contra el subdesarrollo mueran también algunos de ellos, nos dicen los protagonistas de la novela. Todo esfuerzo en bien del país requiere sacrificio, valor, audacia, dicen los capitalistas. ¿Acaso en la guerra no mueren soldados?, se preguntan. Sin embargo, los que mueren son siempre los mismos, los indios que trabajan de sol a sol, de luna a luna, nunca el patrón. Otro rasgo importante de Huasipungo de Jorge Icaza es el modo en que la novela muestra cómo se articula el poder en el Ecuador de la época en torno a una santísima trinidad formada por el terrateniente, el cura y el teniente político. El teniente político, el cholo Jacinto Quintana, posiblemente sea, aunque su papel es secundario, uno de los personajes más interesantes de la novela de Icaza. Jacinto Quintana reproduce el prototipo del cholo tal y como aparece en el grueso de las novelas indigenistas, en tanto que mezcla de dos etnias le reservan al cholo ese espacio intermedio entre dos extremos sin pertenecer en realidad a ninguno, y es tachado de traidor por los indios y tratado como un ser inferior por los blancos. Esta posición intermedia convierte al cholo, en la tradición narrativa indigenista pero también en la novela de Icaza, en un personaje muy rico en matices. No en balde obedece al hacendado Pereira, a quien guarda fidelidad por encima de todo, pero parece tolerar que en su ausencia el hacendado se acueste con Juana, su mujer, quien a su vez sobrelleva la situación creyéndose las falsas promesas y las dulces esperanzas que le transmite el hacendado, haciéndole creer que se casará con ella y que la convertirá en una gran mujer. Pero Juana, además, cuando Pereira se marcha, también se acuesta con el cura e incluso reconoce que le gustaba, dice el texto, ese misterioso olorcito a sacristía que en los momentos más íntimos desprendía el tonsurado. En la cama de Juana se acuesta pues el poder constituido del Ecuador de la época. A quien no le gusta en absoluto el olor de quien abusa de su cuerpo es a Kunshi, la india nodriza que además de lactar al hijo del hacendado es sistemáticamente violada por Alfonso Pereira, que se creía con el poder y el derecho de hacerlo, pues como dice en un monólogo interior, era dueño de todo, de la India también. Ella no puede sino ceder a la primera tentación de resistencia, ya que hacer lo contrario no solo no le serviría de nada, sino que además le perjudicaría. Piensa Kunshi, gritar para que le quiten el Huasipungo al Longo, ¿para qué? No, eso no, era mejor quedarse en silencio, insensible. Ante tal abuso, Pereira no queda satisfecho y afirma: son unas bestias, no le hacen gozar a uno como es debido, está visto, es una raza inferior. El cura, el otro pilar que sostiene la estructura de poder que refleja Huasipungo, cumple una función clave para cohesionar la sociedad ecuatoriana. En primer lugar, porque se sirve de la religión para espantar las ideas de revuelta que pasa por las cabezas de los indios explotados. Cada vez que intuye que puede haber una explosión social en la hacienda, nombra a Dios y amenaza a los indios con el infierno. Estos no pueden sino salir corriendo, pero su papel, el del cura, es también clave en materia económica. El
cura de la novela de Icaza demuestra tener grandes dotes de negociador, no solo convenciendo a los otros hacendados a quien Alfonso Pereira tiene que comprar sus tierras para expandir su latifundio y así poder hacer negocio con los gringos, sino también tratando con los indios. Es interesante el pasaje de la novela donde Andrés acude al cura para enterrar a su mujer, la violada Kunshi, que ha muerto por comer carne de buey podrida cuando el hambre no le había dejado otro alimento que llevarse a la boca. El cura le ofrece al indio un variado catálogo de precios, siendo el más elevado aquella parcela del Camposanto situada más cerca del altar mayor y por lo tanto de Dios y de la salvación del alma, siendo el más barato el terreno que se situaba más cerca de los demonios. Si la religión cristiana decía que el cielo se ganaba con buenas acciones en la tierra, el cura de Guasipungo desmonta la teoría con sus gestos de mercader, demostrando que en el momento final la plaza que se ha de ocupar en el cielo depende de la cantidad que uno esté dispuesto a pagar en la tierra. La ironía final será cuando el indio le solicita al cura que por favor le fíe, a lo que el cura responde: entrar al cielo al fío, mezclar las burdas transacciones terrenales con las cosas celestiales. En el otro mundo todo es al contado. Esta es la situación en la que viven los indios de la novela de Guasipungo de Jorge Icaza: hambre, explotación, injusticia terrenal y divina, humillaciones, muerte, violaciones. Y finalmente, los mismos que les explotan quieren desalojarles de sus casas, de una tierra que sienten como propia. Las condiciones objetivas no pueden conducir sino a un desenlace de revuelta. Los indios se declaran en rebeldía para que no les arranquen de ese pedazo de tierra que hasta hacía unos momentos creían suya. Y entonces el indio, dice el texto, inventó la palabra que podía orientar la furia reprimida durante siglos, la palabra que podía servirles de bandera y de ciega emoción. Gritó hasta enronquecer: Ñucanchic Guasipungo. Sin embargo, en los años 20, tiempo en que transcurre la novela de Jorge Icaza, las historias de revuelta no tienen un final feliz. En Guasipungo está el germen de la lucha por los derechos que los pueblos indígenas reclamaron a lo largo del siglo XX. Guasipungo es una novela que es memoria de las luchas de Ecuador por la libertad. Por este motivo, enrolamos a Jorge Icaza y a su novela Guasipungo a nuestro pequeño pueblo en armas contra la soledad. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.